Mi amada familia, el día de hoy vamos a comenzar una serie nueva. Comenzamos una serie nueva que se llama Crónica de Tres Reyes. ¿Cómo se llama? Crónica de Tres Reyes. Vamos a estar hablando de eso, ¿ok? Hoy vamos a ver la parte 1, perdón. Durante los próximos meses vamos a estar navegando a través de la Biblia y estudiando y aprendiendo de la vida de los primeros tres reyes del reino de Israel, los cuales son Saúl, David y Salomón. Vamos a estar hablando acerca de ellos, vamos a aprender de sus aciertos, vamos a aprender de sus errores, vamos a poder identificarnos con estos hombres que, al igual que usted y que yo, tuvieron momentos altos, tuvieron momentos bajos, tomaron buenas y tomaron malas decisiones, ¿ok? Vamos a tratar en este proceso que estamos estudiando la vida de estos personajes, estas historias, de ver cómo esto aplica a nuestras vidas, ¿ok? Muy importante. Y entender que mi oración es que Dios nos permita no solamente conocer a estos personajes, sino que podamos acercarnos a Dios, que podamos conocer más de Dios a través de sus vidas, ¿ok? Que nuestro caminar con Dios sea firme. Y para esto, para entender la vida de estos tres reyes, antes de llegar allá, creo que es necesario que veamos cuál es el contexto que dio pie a su reinado. Porque el pueblo de Israel no siempre fue una monarquía, y eso le hacía diferente a las demás naciones de la tierra, a las demás naciones y pueblos que vivían alrededor. Por eso es que el último libro de Jueces, si nosotros leemos la Biblia en un orden cronológico, entre el libro de Jueces y primera de Samuel está el libro de Ruth. El libro de Ruth está ahí metido, pero realmente es Jueces y después va en el orden cronológico correcto, iría el libro de Samuel. Pero yo quiero que veamos cómo termina el libro de Jueces en su último versículo, porque eso nos va a dar un panorama de cómo estaba la situación en esa época. Mire lo que la Biblia dice en Jueces capítulo 21, versículo 25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. No tenían un rey, ellos eran totalmente distintos a los demás. Sí tenían la ley, sí tenían a los sacerdotes y sí tenían profetas. Y Dios, a través de estos hombres, de los sacerdotes y los profetas, era que los iba guiando. Por ejemplo, cuando ellos iban a la guerra, el pueblo de Israel iba para la guerra, iban a pelear. Generalmente los demás pueblos, ¿cómo venían? ¿Quién venía adelante? El líder, el rey. Pero Israel no, porque no tenían un rey, no tenían un personaje político. Entonces lo que traían adelante era el arca del pacto de la presencia de Dios. Eso venía adelante, era algo espectacular, era algo totalmente distinto a los demás. Iban a la guerra contra los filisteos y los filisteos salían con el rey de Filistea Menganito y salía peleando. Y del otro lado venían el arca del pacto y venían los de la alabanza. Era una cosa rara, era algo totalmente distinto. Aparte, cuando ellos necesitaban tomar decisiones como país, como nación, lo que ellos hacían es que le pedían a Dios que los guiara. Señor, háblanos, y Dios hablaba a través de un sacerdote o de algún profeta. Era lo que se llama una teocracia, ¿ok? Pero no había una autoridad política. ¿Okay? Y es en ese contexto que nos encontramos para iniciar esta serie. En ese momento donde no hay rey en Israel, lo único que hay es la parte espiritual, la parte donde hay un sistema religioso, por decirlo así, que hay sacerdotes, que hay profetas, y esa era la forma. O sea, no existía el Senado, no existía un presidente, no existían diputados, ni senadores, ni nada de eso. Eso no existía en esa época, por lo menos en el pueblo de Israel. Entonces, así es como vamos a comenzar, en ese contexto que vamos a comenzar, y quiero invitarle a que me acompañe y vaya conmigo al libro del profeta Samuel, al capítulo 1, y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos, que es el versículo 1 y el versículo 2. Comienza diciendo: había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana. Diga conmigo, Elcana, un personaje importante el día de hoy. Hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Entonces aquí se nos habla de un hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Elcana. Este Elcana no sabemos mucho acerca de él como persona antes de esto. Lo único que se nos habla es cuáles son sus padres, su genealogía. Pero sí se nos dice también que Elcana tenía dos mujeres. Una se llamaba Ana y la otra Penina. Ana y Penina. Dice que Penina tenía hijos, pero Ana no.
Y aquí quiero hacer una pausa porque a algunos ya le brillaron los ojitos. Y ahorita se los voy a apoyar. Esos ojitos que se acaban de eso. ¿Por qué? Porque uno dice, Quique, pero ¿cómo aquí que este tiene 2 mujeres, tiene 2 esposas? Y es más, yo he leído en otras partes, dirá alguno, donde en el Antiguo Testamento Abraham tuvo más de una y David tuvo más de otra y esto y lo otro. Quiero decirte algo, sí, vemos la poligamia como una práctica en el Antiguo Testamento. Sí la vemos ahí, pero quiero decirte que ese no fue el diseño de Dios para el matrimonio. Nunca lo fue así. ¿Cómo sabemos que no fue el diseño de Dios para el matrimonio? Los fariseos vinieron a Jesús a preguntarle acerca del divorcio. ¿Cómo se maneja el divorcio? ¿Qué es esto? Mira, ajá, ¿y por qué lo del divorcio? ¿Qué es esto? Lo otro. Y Jesús les respondió, voy a leerles, Mateo, no está ahí, Mateo 19, versículo del 4 al 9, dice, Jesús les respondió, ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Fíjense qué importante esto. Jesús no va al proceso, eso que nos hemos inventado, no, pero es que estamos en el 2020, no, es que estamos en la época de Abraham, no. Jesús va al diseño ¿qué? Original, a lo que fue la intención de Dios cuando creó el matrimonio. Y dice, desde el principio los creó Dios, varón y hembra, y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular, su mujer, y los dos, ¿cuántos son? Serán una sola carne. Así que ya no son 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe un hombre. Entonces, en el diseño de Dios es bien fácil. La matemática de Dios es rara, pero es fácil al mismo tiempo. Porque tienen que haber 2 elementos. Primero tiene que haber ¿qué? Un hombre. Hombre. Y tiene que haber otro elemento. ¿Cuál es ese elemento? Una mujer. Entonces el hombre deja su núcleo familiar y se une a su mujer. ¿Y cuántos son? 1, no es 1 más 1 es 2, en este caso no aplica. En este caso es 1 más 1 es 1. Porque ese es el diseño original de Dios. ¿Ok? Entonces es importante entender que sí, vemos estos casos en la Biblia, pero estos casos no están en la Biblia como un ejemplo para que tú los imites, sino un ejemplo para que tú aprendas. Porque como en la actualidad, en esa época, siempre que esto sucedió, trajo consecuencias. Así que no se me ilusionen. Sí, porque es que algunos lo vi que se le prendieron las luces. ¿Ok? Es más, vamos a ver más adelante cómo le fue al Cana. Porque aquí se nos dice que tenía ¿cuántas? 2, Ana y Penina. Entonces eso es lo único que sabemos. Ana no tenía hijos, Penina sí los tenía. Versículo 3, rapidito. Este hombre, ¿quién era el que subía? El Cana dice, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor ahí. Le explico. En esta época Jerusalén todavía no existía. No había sido fundada. Entonces no existía templo, y como no existía templo, no había ni por qué venir de cualquier parte del mundo a adorar al templo en Jerusalén, porque no existía. ¿Qué era lo que sí existía? Existía el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una carpa, literalmente una carpa movible, que era la que Moisés anduvo en el desierto. Vamos para aquí, vamos para allá, eso era. Y ahí adentro estaba guardada el arca del pacto. Entonces, en esta época, el arca estaba en Silo. Por eso que la gente, al igual que después, como lo hemos visto, iban a Jerusalén, pues en esta época, como Jerusalén todavía no existía, ellos venían y subían a Silo a adorar. Ellos iban allá al tabernáculo a adorar. Y se nos dice algo más. Se nos dice que él tenía la costumbre de todos los años, él venía a adorar. Era parte de su tradición, parte de su vida de adoración. Pero nos da otro detalle. Nos dice que ahí en Silo, los que eran sacerdotes eran los hijos de Elí. Estos 3 nombres se los tiene que aprender. Elí, Ofni y Fines. ¿Ok? Porque van a salir más adelante. ¿Ok? Entonces, versículo 4 y 5. Cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijo. Entonces le voy a explicar lo que sucedía acá. La parte era que ellos venían y ofrecían un animal en sacrificio, lo mataban al animal y el animal se empezaba a consumir en el fuego. Entonces, ese animal se distribuía en partes, se repartía en partes. Una parte era para los sacerdotes venían y escogían una parte.
Había una parte que la tenían que dejar que se consumiera, que era como decir la parte que Dios apartaba para él. Había una parte que se tenía que entregar a los sacerdotes, que era lo que les tocaba a ellos, y lo otro era lo que comían los que estaban haciendo el sacrificio. Entonces, en este caso, dice que cuando hacían el sacrificio, el Cana apartaba, agarraba y empezaba a repartir. ¿Cuántas mujeres tenía? 2. ¿Cuántas? Una era Penina, que tenía hijos, entonces le daba una porción a Penina para ella y para sus hijos. Pero en el otro lado solo tenía ¿a quién? Que no tenía hijos, pero a ella le daba una doble porción. ¿Por qué? Porque la amaba. No sabemos cuáles eran los sentimientos del Cana por la otra, pero sí se nos dice que a Ana, ¿qué? Sí la amaba. O sea, eso se lo estoy diciendo por aquellos que piensan que tienen un gran corazón y que pueden amar a dos al mismo tiempo, pero bueno. Claro. Algunos estudiosos piensan que la esposa original de Elcana era Ana, que ella era la esposa original y como Ana no pudo dar hijos, él agarró a Penina y bueno, ella le dio hijos, porque era la costumbre en esa época. Usted tiene que entender que hay cosas de la Biblia, porque uno dice, ahora sí, pero porque no tuvo hijos, se fue con otra. Esa era la época. Acuérdense que para ellos lo importante era tener herederos, personas que se encargaran de lo que ellos tenían. Entonces tenemos que ponernos en el contexto del momento. Ahora, vamos a ver qué sucede. Llegan ahí, a una le daba para ella y su comida, pero la otra le daba como una porción especial porque realmente su corazón le pertenecía a Ana. Vamos a ver qué dicen los siguientes versículos. Versículo del 6 al 8. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? ¿Ok? Entonces, ¿qué había entre estas dos mujeres? Esto es para que usted se dé cuenta que la cosa no es como la pintan. ¿Sí? Porque el día de hoy anda un movimiento ahí que poliamor y nada. ¿Ok? Entonces, había conflicto entre Ana y Penina, porque Penina cuando llegaban a adorar y le daban a los hijos y la otra le hacía, para ti, nada, para mí, mucho. O sea, no sabemos cómo se lo hacía, pero dice que la provocaba y la otra se sentía como, se sentía mal y no le daban ganas de comer. Entonces viene el Cana que amaba a Ana, la que no tenía hijos, y en un acto de quererla consolar le dice, mira, no tienes hijos, pero me tienes a mí. O sea, yo te amo, tú eres la que yo amo. Y aquí quiero hacer una pausa, ¿por qué? Porque hay una realidad. Muchas mujeres sufren el dolor de no poder tener hijos. Y no es una situación fácil, no es una situación fácil. Y les voy a ser bien sincero, a mí me encantaría venir delante de ustedes en esta mañana y darles una respuesta que satisfaga tus dudas o tus inquietudes con respecto a este tema. Es algo que no entendemos, porque por alguna razón que nosotros no entendemos, en algunos casos, no siempre, en algunos casos, la voluntad de Dios es esta, que una mujer no dé a luz. Entiendo, y quiero decirte algo, no es que Dios esté peleado contigo, porque esa es la sensación. Cuando uno anhela algo y Dios no se lo da, ¿qué es lo que siente uno? Que Dios te está castigando, o que hiciste algo malo, o que Dios te está haciendo pagar algo. Pero quiero decirte algo, Dios no está peleando contigo, no está castigándote. Lo único es que simplemente, y te lo tengo que decir así, los planes de Dios a veces no son iguales que los nuestros. Los planes de Dios no son iguales que los nuestros. Quizás has ido al doctor, quizás te has hecho 1000 tratamientos. Lo único que yo puedo hacer en esta mañana es invitarte a hacer lo que Ana hizo. Porque Ana, quizás yo no me pude identificar con eso, pero Ana era una mujer que no podía dar a luz y aparte de eso la otra se burlaba de ella. Era una situación súper incómoda. Dice que no pasó una vez, sino que pasaba ¿cuándo? Cada año, era algo constante, era donde te duele y te vuelven y te vuelven y te vuelven. Era un momento súper doloroso. Así que lo que yo puedo invitarte el día de hoy es hacer lo que Ana hizo. Y vamos a ver qué dice el versículo del 9 al versículo 11. Entonces estaban en Silo, estaban adorando. Dice, pero Ana se levantó después de haber comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí, que era el que estaba encargado de la adoración en esa época, estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, ¿cómo?
Muy angustiada, no estaba triste. Hay una diferencia entre estar triste y estar muy angustiado. ¿Cuál es la diferencia? La intensidad, lo que uno siente. ¿Cómo está? No, ahí me siento desanimado. No, ella no estaba desanimada, estaba muy angustiada, y oraba al Señor. ¿Y lloraba cómo? Con amargura en su corazón. Porque el dolor estaba ahí, ella estaba desahogando su corazón delante de Dios. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré todo al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces estaban en Silo, habían venido a adorar, se entregó la ofrenda, comieron, Ana comió. Y no sabemos qué pasó cuando comieron, quizás la burla una vez más. Y este fue el momento donde Ana dijo: hasta aquí. Se levantó y se fue donde estaba el líder sacerdote. Y dice que se puso ahí. Elí estaba sentado ahí a un ladito y había comido, me imagino que también. Y ella viene y ora y empieza a derramar su corazón delante de Dios. Derramar todo su dolor, derramar toda su angustia, derramar su amargura, todo lo que había en su corazón por la burla, por el dolor propio, independientemente de que se burlaran o no, por la expectativa, por el anhelo que ella tenía de ser madre, por todo eso, ella viene y lo derrama delante de Dios. Yo no sé qué cargas tú tengas el día de hoy en tu corazón. No sé qué cargas tengas el día de hoy. Quizás sea una carga de años, al igual que Ana. O quizás sea algo que el día de hoy te tiene con el corazón pesado. Pero si tu corazón está pesado y angustiado, siempre puedes acercarte a Dios en oración, con confianza. Siempre puedes hacerlo. No importa, póngame atención a lo que le voy a decir. No importa si ese dolor te lo causaste tú mismo. Siempre podemos venir delante de nuestro Padre que nos ama, porque sus brazos están abiertos para ti. Siempre, siempre. No importa si el dolor te lo causaste tú, si te lo causaron otros o fue fruto de las circunstancias. Podemos venir a nuestro Padre y en Él vamos a tener consuelo, vamos a tener paz. En Dios vamos a tener un refugio real. Acércate a Él en oración. Ahora, quiero hacer otra pausa antes de seguir, porque dice en la segunda parte que Ana hizo ¿qué? Un voto. Ana hizo un voto. Ana no solo se desahogó delante de Dios, sino que hizo un voto. ¿Qué es un voto? Una promesa, un pacto, un compromiso, ¿ok? Que si el pacto fue: si tú me das un hijo, ¿qué voy a hacer yo? Tú me das un hijo y yo te lo doy a ti. Tú me das un hijo y yo lo voy a dedicar para que te sirva a ti. Ese era el trato. Tú me lo das y yo te lo entrego para que él te sirva, para que él viva para ti, ¿ok? Ahora, quiero aclarar algo, porque ahí dice al final que no iban a pasar navaja sobre su cabeza. Quiero explicarle a eso algo. Eso aparece en el libro de Deuteronomio capítulo 6, lo lee en su casa. Eso se llamaba el voto nazareo. El voto nazareo eran personas que, ya sea de nacimiento como iba a ser Samuel o como Juan el Bautista, no estaban consagrados, estaban apartados para Dios. Entonces tenían ciertos requisitos, no podían tomar alcohol nunca en su vida. Es más, yo estaba leyendo y no podían consumir nada que tuviera uva, ni siquiera uvas. Nada que viniera de la uva, no podían cortarse el pelo, había cierta dieta y cierto comportamiento que ellos tenían que tener. Entonces eran completamente dedicados, no podían tocar a un muerto, aunque fuese su mamá o su papá, no podían hacerlo, era parte de eso, no se cortaban el cabello, estaba totalmente dedicado al servicio a Dios. En pocas palabras, lo que él está diciendo: si tú me das un hijo, ese hijo va a ser tuyo, va a ser para ti, te lo entrego. Y era entregarlo literalmente, no era entregarlo: ay Señor, yo te lo entrego en mi corazón. No, esto era entregarlo literalmente. Sí, porque a muchos de nosotros nos encanta, ahí empezamos a manipular. Tú me lo das de verdad, pero yo te lo doy de mentiritas. ¿Ok? Entonces es importante, y quiero hacer aquí esta pausa, ¿por qué? Porque antes de que usted empiece ahora a hacer votos y a prometer y ay Señor, si tú me das esto, tú me das lo otro, si esto, lo otro, quiero que usted escuche lo que la palabra dice acerca de los votos. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5. Cuando haces un voto a Dios, ¿qué dice? No tardes ¿en qué? Porque Él no se deleita en los. Es decir, que si usted no lo cumple, ¿qué está haciendo? Necio. El voto que hace es que cúmplelo. Es mejor que no haga votos a que haga votos y no
los cumplas. Usted no tiene la idea de la cantidad de gente que yo he escuchado, que ha venido delante de mí, que me ha dicho, si el negocio me sale, yo le voy a dar a Dios. Si me da un hijo, si me salen los papeles, Señor, si me dan los papeles, yo te voy a servir toda la vida. Si esto, lo otro, si se sana, me engañé. Mire, quiero decirle algo, usted calladito se ve más bonito. Porque Dios no le pidió a nadie que hiciera un voto. Es más, Dios no le pidió a Ana que hiciera un voto. ¿Eso fue qué? Eso fue totalmente voluntario. ¿Sabe qué? Usted puede orar y pedirle a Dios y no haga compromisos si no lo va a cumplir. Si usted hace un compromiso delante de Dios, la palabra dice, hey, es más, un poco más adelante en los primeros versículos dice, cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para escuchar que para hablar, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Entonces, si usted va a hacer un compromiso, lo puede hacer, pero cumpla, porque Dios no se deleita en los necios, dice ahí. Continuamos leyendo, versículo del 12 en adelante. Entonces ella estaba desahogando su corazón y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí, ¿quién era Elí? El sacerdote que estaba ¿dónde? Sentado a la puerta, estaba ahí sentado, dice que le estaba observando la boca. O sea, vio que Ana estaba allá y le empezó a ver la boca. Le empezó, dice, pero Ana hablaba en su corazón, solo sus labios se movían y su voz no se oía. O sea que no es que estaba orando audiblemente. Estaba así como ella estaba, abriendo su corazón, pero no estaba saliendo palabras de ella audibles. Y Elí pues pensó que estaba ¿qué? Ebria. Claro, ve esta mujer que está allá. Empezó temprano. Entonces Elí le dijo, ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Continuamos leyendo. Pero Ana respondió y dijo, no, Señor mío, no soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Continuamos. Respondió Elí y le dijo, ve en paz y que el Señor, Dios de Israel, te conceda la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia ante tus ojos. Y la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Ok? Entonces, vemos que estaba Ana y él le dijo, ay, tan temprano y esta ya está borracha. Va y le dice, ella le dice, deja la borrachera. Ella le dice, Señor, realmente yo no estoy borracha, no he tomado nada. Lo que estoy haciendo es derramando mi corazón. ¿Por qué? Porque somos rápidos para juzgar, ¿sí o no? Volamos. Él la reprendió y no sabía. ¿Ok? Entonces ella le explica que no está borracha, sino que está derramando su corazón delante de Dios. Él le dice, ok, que el Señor te conceda lo que estás pidiendo. Que eso que estás pidiéndole delante de Dios, que Dios te lo conceda. Y algo que me llama la atención es que dice que ella comió, ella se puso en camino, comió y ya no estaba triste. ¿Por qué ya no estaba triste? ¿Ya tenía un hijo? ¿Pero por qué ya no estaba triste? Porque había desahogado su corazón delante de Dios. Quiero decirte algo. Dice la palabra, que nos acerquemos con confianza delante de Dios. Dice la palabra en Filipenses, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. ¿Ok? Y dice con acción de gracias. Y me llama la atención porque ahí no dice, y Dios te va a contestar y entonces la paz de Dios, no. Sino que dice con acción de gracias, y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo. Porque cuando nosotros tenemos una carga, una petición, una ansiedad, una angustia, una necesidad, y la presentamos delante de Dios, esa carga está donde debería estar, porque tú y yo no fuimos llamados, creados para llevar esas cargas. Por eso es que esta mujer, en medio de su angustia, su amargura, aun cuando la circunstancia no había cambiado, todo seguía igual, ella no podía tener hijos, la otra seguramente le seguía haciendo caras, pero ella todavía ahora era diferente porque se había desahogado delante de Dios, había puesto su carga delante de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, lo dejamos para otro domingo y vemos qué pasa. Versículos 19 y 20, rapidito.
Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor. O sea, ya se acabó lo de los sacrificios, ya comieron, ella fue, adoró. Y el siguiente día ya nos vamos de regreso a donde vivían, a Éfrata. Pero antes de irse, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Versículo 20. Y a su debido tiempo, ¿cuándo? Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Dios contesta la petición de Ana. Dios contesta la petición de Ana y por fin pudo tener a ese hijo que tanto deseaba. Y le puso por nombre, ¿cómo? Samuel, que significa se lo pedí al Señor y Él me escuchó. Hay una realidad. Tu vida y la mía están llenas de Samueles, ¿sí o no? Cosas que eran imposibles, se las pedimos al Señor y Él nos escuchó. Definitivamente eso es así. Estamos llenos de eso. Y yo quisiera en esta mañana que usted escuchara una historia en vivo y en directo de eso. Cristal, si puedes venir por acá. El rojo, si me ayudan, please. 1, 2. 1, 1, 1, 1. Yo le pedí a Cristal que compartiera brevemente algo que Dios ha hecho en su vida, que yo estoy seguro que va a edificar su fe como lo ha hecho con la mía. Cristel, está nerviosita, pero tranquila. Buenos días, mi nombre es Cristel Vallejo. Llevo congregándome aquí en la iglesia hace aproximadamente 3 años y recuerdo un día después de una prédica del pastor sobre la tsunamita, mi familia y yo nos acercamos a él para pedirle que orara por mi esposo y por mí, ya que llevábamos 5 años tratando de quedar en embarazo y no, a pesar de buscar ayuda médica, tratamientos médicos, explicaciones, no se nos estaba dando. El año pasado, gracias a Dios, Dios cumplió su promesa. Al finalizar el año, no solamente nos ayudó a comprar nuestra primera casa, sino que al mes nos dimos cuenta que estábamos en embarazo. Y puedo decir que Dios cumplió su promesa en mi vida y en la de mi esposo, y que ya hoy pues estamos ya casi terminando el primer trimestre de embarazo, y toda la honra y toda la gloria es para Dios. Amén. Gracias. ¿Tenemos nombre? Mira, últimamente hemos aquí hablado el Cana y todos estos son fines. Dios es bueno, ¿sí o no? Porque Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios de imposibles. Dios es un Dios de Samueles en nuestra vida, porque Él escucha nuestra oración, Él escucha. Quiero decirte algo, yo sé que muchas de las grandes luchas que algunos de ustedes tienen es si Dios escucha tu oración. Quiero decirte, Dios la escucha y Dios siempre la contesta. A veces lo contesta con un todavía no, o a veces dice, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo tengo para ti, pero Dios siempre lo contesta y quiero decirte que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así que yo te invito a confiar en Él. Ahora, ¿qué pasó con Ana? Tenía amargura, tenía dolor por no poder tener un hijo, se lo pidió a Dios, hizo un voto, Dios le escuchó. ¿Y cuál era el voto? Entregárselo, pero cuando se lo hizo, ¿tenía bebé o no? ¿Pero ahora qué? Ahora ya lo tiene. Ajá, ¿y ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a ver la verdad, versículo 24 en adelante. Después de haberlo destetado, se cree que es aproximadamente los 3 años. Yo sé que quizás no es la costumbre el día de hoy, en esa época sí era la costumbre, ¿ok? Yo sé que el día de hoy usted no ve a un niño de 3 años pegado a una mujer, ¿ok? Dice, después de haberlo destetado, lo llevó consigo, pero no lo trajo solo, lo trajo con un novillo de 3 años, una ofrenda, una efa, que no sé, creo que son como 20 litros de harina y un odre de vino. ¿Y lo trajo a dónde? A la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Entonces sacrificaron al novillo y trajeron el niño a Elí. Continuamos leyendo. Y ella dijo, oh Señor mío, le dijo a Elí,
Vive tu alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró ahí al Señor. Y adoró ahí el Señor. Era muy fácil ahora decir, hey, pero es que no era literal, Señor, yo te lo entrego todos los días para que el niño se porte bien. Pero ahora tenía que, ¿qué? Cumplir su promesa, cumplir su voto, y lo trajo delante de Dios y lo entregó a Elí y se quedaba ahí. Quiero decirles algo, se quedaba ahí. Se quedaba a vivir con los sacerdotes, que los sacerdotes ahí vivían hombres, mujeres, vivía un montón de gente, y era la tribu de Leví, y él era gente que se encargaba con toda la parte religiosa en todo Israel, del templo, de prender los inciensos, de prender la alabanza, todas tantas cosas, ellos se encargaban. Pero ella va y cumplía su voto, lo que tanto anhelaba, y llegó y ahora viene y se lo entrega delante de Dios. Más adelante, en el capítulo 2, Ana hace una oración y quiero leérselas. Dice, entonces Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor. Mi fortaleza en el Señor se exalta. Mi boca habla sin temor contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como el Señor. En verdad, no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No se jacten más ustedes con tanto orgullo. No salga la arrogancia de su boca, porque el Señor es Dios de sabiduría, y por Él son pesadas las acciones. Quebrados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se ciñen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan, y dejan de tener hambre los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, pero la que tiene muchos hijos desfallece. El Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Pues las columnas de la tierra son del Señor, y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, pero los malvados acallados son en tinieblas. Pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que se oponen al Señor serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Y esta es la parte interesante. Dará fortaleza a su rey y ensalzará el poder de su ungido. Una pregunta, ¿a qué rey se está refiriendo si en esta época qué pasaba? Es decir, que esta mujer estaba ¿qué? Estaba profetizando. Esta mujer estaba trayendo un anuncio de algo que Dios, un mensaje de Dios, estaba anunciando algo de parte de Dios, que Dios es el que iba a cuidar de esos reyes que vinieran. Después de eso dice la palabra que Elcana regresó a su casa y que el niño Samuel creció con Elí. Quiero invitarte por un momento que te pongas de pie. Yo no sé qué edad tenía Ana, no dice. No sé cuánto tiempo venía esperando esa promesa o ese anhelo, porque no era una promesa, ese anhelo que tenía en su corazón. Lo que sí te puedo decir es que era un imposible. Y Dios la escuchó. Y yo sé que muchos de los que están acá están enfrentando imposibles el día de hoy. Quizás es imposible en tu matrimonio, quizás en tu salud, quizás tiene que ver con un hijo, quizás tiene que ver con un caso migratorio, quizás financieramente. No sé lo que puede hacer. Lo único que yo te puedo decir es que tenemos un Dios que nos escucha. Un Dios que nos escucha. A ti te parece imposible. Otros te han dicho, eso es imposible. Otros te han dicho, no hay forma. La pregunta es, ¿qué dice Dios? Y yo quisiera invitarte en esta mañana, que ahí donde estás, como hizo Ana ese día, tú puedas venir delante de Dios y pedirle y decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes mi circunstancia, tú sabes mi situación. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados y en tus propias palabras, si te quieres postrar, lo puedes hacer, sentar o ponerte de pie como quieras.
Lo que yo quiero invitarte es que tú hables con Él, como esa mujer lo hizo ese día, entendiendo que Dios te escucha, que Dios escucha tu oración. La palabra dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. No porque la oración tenga el poder o porque el hombre tenga poder, sino porque aquel que le escucha tiene poder. Padre, hoy venimos delante de ti y te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por testimonios como el de Cristel, que edifican nuestra fe, que nos damos cuenta que no es algo que sucedió hace miles de años, sino que es algo que sucede el día de hoy, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, porque tú no cambias, Señor, y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Tú eres el único digno, Señor, y hoy venimos como tus hijos, Señor. Tú conoces la carga y el dolor, la amargura, la circunstancia, la situación que hay en la vida de tus hijos, mi Rey. Y ahora venimos delante de ti a clamarte y presentándote no lo que nosotros podemos resolver, sino aquello que solamente tú puedes resolver. Eso que es llamado imposible, eso que te han dicho no hay forma, que te han dicho no hay camino, que te han dicho ya es muy tarde. Pues esos son los casos en los que tú te especializas. En esta mañana venimos delante de ti, presentamos nuestras peticiones delante de ti, echamos nuestra carga, nuestra ansiedad, nuestro dolor, nuestra amargura, la presentamos delante de ti, sabiendo que tú nos escuchas. Tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Hoy clamamos, tus hijos clamamos delante de ti, porque no te estamos presentando situaciones que son superficiales, te estamos presentando aquello que nos roba el sueño, que nos roba la paz, que nos ha causado dolor quizás por mucho tiempo. Lo presentamos delante de ti, Señor, sabiendo y teniendo la certeza que conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. No es mal, le decimos, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Bendito sea, Señor. Yo creo, mi Rey, que así como hoy escuchamos el testimonio que comenzó con una prédica, con una palabra tuya de la tsunamita, en un tiempo, como dice tu palabra, a su tiempo, vamos a escuchar testimonios de la historia de Ana, del día en que tú hiciste imposibles en medio nuestro. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra y toda la alabanza a ti y solamente a ti, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Denle bien fuerte ese aplauso al Señor.